Soy Moisés, y sé que muchos han especulado sobre mi capacidad para hablar en público. Algunos incluso sugieren que tartamudeaba. Esta suposición surge de ciertos pasajes en las Escrituras donde me describo como alguien con la lengua pesada. Permítanme entonces contarles mi historia desde mi propia perspectiva, aclarando los desafíos que enfrenté y la razón detrás de mis palabras. Antes de seguir, suscríbete al canal Narraciones Sagradas Cortas, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Desde joven, mi vida estuvo marcada por eventos que parecían señalar un destino especial. Criado en la corte del faraón, recibí una educación privilegiada en Egipto. Aprendí sobre ciencias, matemáticas, artes y, por supuesto, habilidades de comunicación. Sin embargo, a pesar de toda esta preparación, cuando Dios me llamó desde la zarza ardiente y me encomendó la misión de liberar a su pueblo, sentí una profunda insuficiencia en mí mismo. No era tanto una cuestión de habilidad técnica, era más bien una sensación de inadecuación, una duda interna sobre si realmente era el hombre adecuado para llevar a cabo tan monumental tarea. Cuando me describí como alguien con la lengua pesada o torpe de lengua, no estaba necesariamente hablando de un impedimento físico. Era más bien una expresión de mi temor y duda. Me sentía incapaz de articular de manera convincente el mensaje que Dios me estaba enviando a proclamar. En ese momento, me veía a mí mismo como alguien que no podía hablar con la autoridad o la elocuencia que la tarea requería. No era una excusa, sino una confesión sincera de mi inseguridad. La Biblia relata en el libro de Éxodo que cuando Dios me llamó respondí: «Oh Señor, nunca fui elocuente, ni en el pasado ni ahora que has hablado con tu siervo, porque tengo la boca y la lengua pesadas». Estas palabras reflejan mi lucha interna. Estaba aterrado por la magnitud del llamado y consciente de mis limitaciones. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no me dejó en mi desesperación. Me recordó que Él es el creador de la boca del hombre y que, por tanto, Él podía capacitarme para hablar. A lo largo de mi vida, hubo quienes me consideraron un líder poderoso, y es cierto que bajo la dirección de Dios lideré a Israel fuera de Egipto, a través del Mar Rojo y hacia la tierra prometida. Pero nunca dejé de sentirme vulnerable en mi capacidad de comunicar las grandes verdades que Dios me revelaba. Tal vez por eso, Dios designó a mi hermano Aarón como mi portavoz. Aarón tenía una fluidez natural en el habla que yo sentía que me faltaba. Juntos nos complementábamos. Él hablaba al pueblo y yo actuaba como el conducto directo de las palabras y mandatos de Dios. Sin embargo, no quiero que se confundan. No era que me faltara la capacidad de hablar. Más bien mi lucha era interna, una batalla contra el temor y la duda. Este sentimiento de inadecuación me llevó a depender aún más del Señor. Sabía que no podía cumplir con mi misión en mis propias fuerzas, y eso me obligó a recurrir constantemente a Dios en busca de fortaleza y guía. Algunos estudiosos sugieren que mi descripción de labios incircuncisos es otra indicación de mi falta de confianza en mi capacidad para hablar con claridad y eficacia. Este término, tomado de Éxodo capítulo 6, refleja mi continua lucha con la idea de que no era el adecuado para esta tarea. Pero lo que aprendí, y lo que quiero que todos entiendan, es que Dios no se fija en nuestras debilidades como lo hacemos nosotros. Donde nosotros vemos barreras, Él ve oportunidades para manifestar su poder. Dios no me escogió por mi elocuencia o por mi capacidad de liderar. Me escogió porque en mi debilidad, su fuerza sería evidente. Miro hacia atrás y veo cómo Dios me usó, a pesar de mis inseguridades, para llevar a cabo su plan.
A través de las plagas en Egipto, la división del Mar Rojo, la provisión de maná en el desierto y la entrega de la ley en el monte Sinaí, cada uno de estos eventos fue una demostración del poder de Dios y de cómo Él puede usar a un hombre imperfecto para realizar su obra perfecta. Lo más importante que aprendí es que la obediencia a Dios es más importante que nuestras propias percepciones de incapacidad. Si hubiera permitido que mis temores y dudas me detuvieran, nunca habría visto las maravillas que Dios hizo a través de mí. El mensaje que quiero transmitir es que no debemos permitir que nuestras limitaciones nos impidan cumplir con el llamado de Dios. Él no nos llama por nuestras habilidades, sino por su propósito. Así que, si alguna vez te has sentido inadecuado o insuficiente para la tarea que Dios te ha encomendado, recuerda mi historia. Recuerda que no se trata de lo que puedes o no puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y cuando confiamos en Él, podemos ser instrumentos de su voluntad. Confía en Él, obedece su llamado, y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Si les ha gustado, denle like, compartan y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.